Hola amigos, les habla la profe Jan. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal Física Matemática. Hoy vamos a trabajar dos situaciones problema de termodinámica sobre los conceptos de calor y temperatura. Bienvenidos. Para trabajar el concepto de calor nos presentan dos situaciones. La primera dice: ¿cuánto calor en joules se requiere para elevar la temperatura de 3 kilogramos de agua de 15 grados centígrados a 95 grados centígrados? Entonces, un dibujo, una imagen que nos represente la situación. Tenemos un recipiente con agua. En este caso, la masa del agua son 3 kilogramos sobre una fuente de energía. Recordemos que el calor siempre fluye del cuerpo más caliente al menos caliente. Y no nos dicen o no nos especifican de qué es el recipiente, por consiguiente no lo vamos a tener en cuenta. Hay situaciones, problemas donde sí nos dice que sí, qué material es, cuánto es su calor específico, entonces ahí sí tenemos que tener en cuenta el material. Vamos a establecer las variables. En este caso, nos preguntan por la cantidad de calor, recordemos que se representa con la letra Q, y adicionalmente nos dice que lo demos en unidades de joules, que son unidades de energía. Nos está diciendo que la masa de agua son 3 kilogramos, que la temperatura inicial es de 15 grados centígrados y la temperatura final 95 grados centígrados. Recordemos que Q depende de qué? De la masa, por el calor específico, por la variación de temperatura. Entonces, en este caso la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Si la calculamos de una vez, nos quedaría que la temperatura final, 95, menos la inicial, 15, nos va a dar 80 grados centígrados. Ahora, ¿cuánto vale el calor específico para el agua? Se consulta en tablas, lo buscamos que correspondan las unidades que nos ofrece el problema o lo que nos pide el problema. En este caso serían que nos den joules, que nos den kilogramos y que nos den grados Celsius. Pero hay tablas que aparece la energía en calorías, la masa en gramos y la temperatura en Kelvin. Entonces es importante que cuando busquemos el valor en las tablas correspondan también las unidades. Si no encontramos las unidades que nos piden, tendríamos que hacer factor de conversión. En este caso, el calor específico del agua son para estado líquido, porque no nos están diciendo nada diferente. 4186 joules por kilogramo por grado Celsius. Bueno, ahora vamos a sustituir y a la derecha voy a hacer el análisis dimensional. O el análisis de unidades. En este caso, las unidades de Q, la masa está dada en kilogramos, el calor específico está dada en joules sobre kilogramo por grado centígrado. Y el delta de temperatura está dada en grados centígrados. Aquí podemos simplificar kilogramos que están multiplicando con kilogramos que están dividiendo, centígrados que están multiplicando con centígrados que están dividiendo, y efectivamente nos está diciendo que Q nos va a dar en joules. Ahora, sustituimos por números o valores. Entonces, la masa es 3 multiplicado por el calor específico del agua, que son 4186, multiplicado por el delta de temperatura, que son 80. Se me olvidaba decirles, ¿qué significa el calor específico? Que por cada unidad de masa, pueden ser en gramos, en este caso en kilogramos, para que
eleve su temperatura en 1 grado Celsius, se requiere que se le suministre 4186 joules de energía. Si fuera en calorías, en gramos y en Kelvin, lo mismo. Entonces sería, bueno, el valor que nos dé en la tabla, que para que cada gramo de masa de agua eleve su temperatura en 1 grado Kelvin, se le suministre la cantidad de energía que nos dice la tabla. Bueno, al hacer el producto entre 3 multiplicado por 4186 multiplicado por 80, que es el delta de temperatura, nos da, en notación científica, voy a utilizar 3 decimales, Q igual a 1,005 aproximado por 10 a la 6 joules de energía. Y esa sería la cantidad de energía que se le debe suministrar para que incremente en 80 grados Celsius su temperatura 3 kilogramos de agua. Voy a encerrar la respuesta en un recuadro. De ahí la importancia de hacer el análisis dimensional. Bueno, la segunda situación es similar, pero aquí ya nos preguntan es por la temperatura final. Dice, ¿a qué temperatura 7700 joules de calor elevarán 3 kilogramos de agua que inicialmente estará a 10 grados centígrados? ¿Eso qué es lo que nos están preguntando? ¿Qué temperatura alcanzará cuando a la masa de 3 kilogramos de agua, que está inicialmente a 10 grados centígrados, se le suministren 7700 joules de energía? Entonces, establecemos las variables y nos quedaría que Q, 7700 joules, a una masa de 3 kilogramos, cuando su temperatura inicial es de 10 grados centígrados, y nos preguntan por la temperatura final. Como es agua en estado líquido, nuevamente, y estamos trabajando con las mismas unidades, el calor específico será 4186 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Entonces, con el mismo concepto de calor, donde es el producto de masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Qué necesitamos despejar? Temperatura final. Fíjense que antes del paréntesis hay un producto entre la masa por el calor específico. Como están multiplicando, lo voy a pasar o voy a hacer la transposición al lado izquierdo. Entonces nos quedaría que Q va a estar dividido por la masa por el calor específico. ¿Por qué no pasé primero la temperatura final? Porque está dentro del paréntesis, en primer lugar, y en segundo lugar, la incógnita también está dentro de ese paréntesis. Al hacer la transposición de términos, de alguna manera, ya estamos eliminando el paréntesis. Entonces nos quedaría temperatura final menos temperatura inicial. Ahora bien, vamos a despejar temperatura final. ¿Quién acompaña la temperatura final? Lo acompaña la temperatura inicial y está restando. Va a pasar a la izquierda de la expresión a sumar a lo que encuentre. Entonces quedaría que Q sobre masa por calor específico sumado con la temperatura inicial nos va a dar la temperatura final. Bueno, ahora sustituyendo por valores a la derecha de la pantalla voy a hacer el análisis dimensional, igual que arriba lo hice. Listo. O el análisis de unidades.
Entonces, sustituyendo, Q serían 7700 joules, que está dividido entre la masa, que es 3 kilogramos, multiplicado por el calor específico, que son 4186, está dada en joules sobre kilogramo por grado centígrado, y a esto le vamos a sumar 10. Y ese 10 está en grados Celsius. Ahora, vamos a simplificar unidades. Entonces, kilogramos que están multiplicando con kilogramos que están dividiendo. Y aquí nos quedaría también producto de medios, producto de extremos, para que no se vayan a confundir. Voy a subir estos joules un poquito. Esto es como si estuviera sobre 1. Entonces, ¿qué nos queda? Joules sobre 1, dividido entre joules por grado centígrado, sumado con grado centígrado. Ahora, producto de medios, producto de extremos o la regla de la oreja, como ustedes quieran. Entonces, quedaría joules por grados centígrados dividido en joules y sumado en grados centígrados. Fíjense que aquí los joules que están en el numerador se van a simplificar con los que están en el denominador y nos quedaría grados centígrados más grados centígrados, entonces nos van a dar grados centígrados. Quiere decir que nuestra respuesta en unidades corresponde a lo que nos están preguntando, ¿cuál es la temperatura final? Ahora, resolviendo la parte numérica, primero tenemos que resolver el cociente, que en este caso sería 7700 dividido. Ahí en sus calculadoras hay que abrir un paréntesis para que nos quede el producto entre 3 por 4186. Cerramos ese paréntesis y a ese resultado, que es 0,613, le vamos a sumar 10 y nos dará la temperatura final. Fíjense que el incremento es poquito. Eso nos daría 10,613 grados centígrados, temperatura final. Y también lo encerramos en un cuadro. Entonces, quiere decir que al final el incremento en temperatura va a ser solamente de 0,613. Y como inicialmente estaba en 10 grados centígrados, la temperatura final va a ser lo que se incrementa más lo que está, en este caso sería 10,613 grados centígrados. Hasta aquí hemos dado solución a estas dos situaciones con el concepto de calor. Si les gustó la solución a estas dos situaciones problema, los invito a que me regalen un like y a suscribirse a mi canal, el canal Física Matemática. Si necesitan o quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo en el email fisica.matemáticas.profeyani@gmail.com o en mi WhatsApp 316-630-1561. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.